Evangelio de octubre 4, 2015. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llamó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Del libro de Génesis. Dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Adán les puso nombre a todos. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. De la costilla formó Dios una mujer, se la llevó al hombre y éste exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido tomada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y de la carta a los Hebreos. Es verdad que todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, al que Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. El Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Santificador y santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Muy bien, hoy voy a hablar de dos puntos importantes. El primero que voy a tocar es la segunda parte del Evangelio que se refiere a los niños. Dice, dejen que los niños se acerquen y no se lo impidan, porque de ellos, de los que son como ellos, es el reino de Dios. Y el que no entre como un niño, el que no reciba, no va a entrar al reino. Es decir, que tenemos que ser sencillos y humildes. Eso es una parte del Evangelio. La otra parte central habla precisamente del matrimonio. Y en nuestra Santa Iglesia Católica Romana, el día de hoy estamos hablando universalmente del matrimonio. Pero yo lo voy a hablar en dos momentos. Ciertamente vemos en Génesis cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Cuando leemos en hebreo, el nombre del hombre es Ish, y el nombre de la mujer, que el propio Adán le pone, es Isha. Ish, Isha. Como está la traducción de la Biblia de Jerusalén, varón y varona. Porque dice Adán, esta fue sacada de mis propios huesos, es sangre de carne de mi carne. ¿Qué quiere decir ahí con esa interpretación? La interpretación inmediata antropológica, es decir, humana, es que el hombre es incompleto. El hombre por sí mismo no es capaz de transmitir la vida, ni tampoco la mujer. Más allá de cualquier experimento, de situaciones médicas, experimentos y auxilios que ahora tenemos,
sin ayuda, sin ninguna ayuda más que el propio cuerpo, es solo la unión del hombre y la mujer la que produce vida. Solamente así. Hay en esa situación un orden natural. Porque si ya nos ponemos a pensar en una probeta, nos ponemos a pensar en una jeringa, en tal y cual cosa, entonces ya estamos hablando de cosas extrañas. Partiendo y quedándonos únicamente en el cuerpo del hombre y de la mujer, es solamente la unión de los gametos del hombre con el óvulo de la mujer la que produce precisamente la vida, la transmisión de la vida. Por eso el hombre y la mujer somos incompletos. Y a eso es a lo que se refiere desde mi punto de vista, y es lo que quiero yo precisamente afirmar el día de hoy, con eso de que se unirá su mujer y serán una sola carne. Los fariseos vienen a poner a prueba al Señor. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Es una pregunta engañosa, es una pregunta de no fácil respuesta. Porque si el Cristo hubiera dicho no le es lícito, entonces ellos lo hubieran acusado de ir en contra de la ley de Moisés. Pero si hubiera dicho como si nada, sí, claro que es lícito, divórciense, entonces le hubieran acusado también de falta de caridad. Aquí el Señor les explica y nos explica a todos. Moisés les ha dado la opción de divorciarse porque tienen el corazón duro. Y sin embargo dice, desde el principio Dios lo creó hombre y mujer. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Aquí yo lo veo en dos partes. La primera parte es una parte humana, una parte del mundo en donde la fidelidad del amor del hombre y la mujer exigen precisamente una continuidad en su relación. Particularmente cuando Dios bendice con hijos, los hijos tienen derecho a tener el mismo padre y la misma madre durante toda su vida, durante la vida de los padres, hasta que los depositen ya en el sepulcro. Y es precisamente la unión de la madre y el padre, es decir, la familia, lo que genera la iglesia doméstica y lo que nos genera, ante todo, la imagen del amor de Dios, que también es comunidad. Dios nos invita a vivir en su casa, no por unos meses o por unos años, sino para siempre. Y para eso el amor debe de ser fiel, debe de ser eterno. Estamos llamados en el matrimonio a mantenernos en un amor eterno. Pero más que quedarme nada más en esa necesidad del amor humano, yo lo quiero llevar al siguiente nivel. Cuando unimos la segunda lectura y oímos, todavía no somos como vamos a ser, porque Dios mismo ha tomado nuestra carne, me hace recordar precisamente en la oración, cuando ya los santos padres de la iglesia decían que Cristo, al tomar la carne del hombre, ha desposado esa carne para siempre. Cuando nosotros entramos al misterio místico de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, o de la deificación en San Juan Damasceno, entonces nos damos cuenta que Dios realmente nos quiere desposar consigo mismo, como dice precisamente el apóstol Pablo. Y en ese matrimonio, en el matrimonio nuestro, tuyo y mío, con Dios, ahí definitivamente no hay ningún divorcio. Ahí no puede haber separación, porque dejar a nuestro Dios por cualquier otra razón es prostituirnos. Él es nuestro Señor. También en ese sentido, debemos de entenderlo en un sentido todavía mucho más profundo, mucho más real. Que Dios nos permita entender precisamente el llamado que nos hace, que es a la perfección y la santidad, y que nos dé los medios de su Santo Espíritu para ir viviendo poco a poco, aún en nuestra deficiencia, aún en nuestra miseria, ese llamado que Él nos pide. Dios les bendiga, hermanos.